Qué bueno que oremos por las autoridades y ojalá este año sea un año para orar aún mucho más por nuestras autoridades, desde el presidente de la República hasta la autoridad de menor rango, pero que oremos por ellos, amén, porque ellos necesitan tanta oración como la necesitamos nosotros. Entonces, y si oramos por las autoridades, de hecho, las cosas pueden ser mejor, porque el que nos defiende es Dios. Entonces, ojo, cuando les hablen de pandemias y de cosas, no se asusten, por favor, ponga la confianza en Dios, que Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege, y confiemos en que Él es nuestro sanador, amén. Debemos tener esa plena confianza. En la cruz del Calvario Él fue molido, ahí derramó su sangre, su cuerpo fue partido, casi que literalmente, por nuestra sanidad. Así que confiemos en Él para todo. Quiero llevarlos a una palabra en Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Quiero leerles Filipenses. Perdón, esa fue la palabra del domingo anterior. Hoy vamos a estar en Números capítulo 6 y voy a leerles los versículos 22 al 27. Números capítulo 6. No hay Biblias, y porque la versión que vamos a utilizar hoy es la Dios habla hoy, pero en las pantallas van a aparecer las escrituras. Entonces, Números capítulo 6, versículos 22 al 27, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Versículo 24: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado La bendición para el nuevo año. La bendición para el nuevo año. Y hay algo también especial en este libro de Números, y es que el nombre original del libro de Números en hebreo, aquí va a aparecer en pantalla, es Bemidbar. Si se puede colocar para que lo miremos. Bemidbar. Y significa, esa palabra significa en el desierto. En el desierto, Bemidbar. Bueno, no se pudo. Bueno, es B-E-M-I-D-V-A-R. Bueno, en todo caso, esa palabra hebrea significa, o quiere decir, números, que a la vez significa en el desierto. Y es allí en el desierto donde Dios precisamente le da estas instrucciones de bendición. Ahí apareció. Bueno, para que la tengan en cuenta. Eso quiere decir números en hebreo, el libro de Números, que a su vez el significado de esa palabra es en el desierto. Entonces, y como les decía, precisamente ahí en el desierto es donde Dios le da las instrucciones que acabamos de ver a Moisés, para que le comunique a los sacerdotes cómo
bendecir al pueblo de Israel, cómo bendecir el pueblo de Dios. Entonces, cuando se dirigían hacia la tierra prometida, acabamos de leer en el versículo 22 y el versículo 23 que dice la palabra: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Notemos que fue una orden directa de Dios y que fueron palabras salidas del corazón de Dios para bendecir a su pueblo. Y nosotros podemos trasladar esa palabra al día de hoy. He escuchado a algunos que dicen: no, pero esa bendición era en el Antiguo Testamento. Pues yo les digo algo: si la bendición de Dios o la Biblia, vamos a decirlo mejor así, la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios está compuesta por solo un testamento, ¿o por cuántos testamentos? Por 2 testamentos. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué algunos quieren eliminar el Antiguo Testamento? Cuando el Antiguo Testamento es la raíz o son las bases del Evangelio. Entonces no podemos eliminarlo. Hay que tener en claro algunas cosas. El pueblo de Israel, cuando el Señor vino aquí a la tierra, no lo recibió, lo rechazó. Y entonces las bendiciones que habían en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, al rechazarlas, pues lógico, las despreciaron, y muchas de ellas no llegaron y no alcanzaron a llegar a ella. Y dice a ellos, y dice la palabra que por cuanto ellos lo rechazaron, entonces abrió la puerta para otro pueblo que no era pueblo de Dios, para volverlo pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, todas las bendiciones, ojo, todas las bendiciones del Antiguo Testamento no son solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, porque nosotros nos convertimos en el Israel espiritual de Dios. Amén. La palabra nos habla muy claro de estas cosas, y hay una intención. No podría decir o no podría decir cuál es la verdadera intención de eliminar el Antiguo Testamento de nuestras vidas hoy en día. Entonces, nosotros hoy podemos decir también que estamos en un desierto, independientemente del lugar de bendición en que nos encontremos. Hay personas que están muy bendecidas, hay otras que no tanto, y otras que están pasando verdaderas dificultades. Pero recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto, fue muy bendecido a pesar de todas las dificultades que tenían. El Señor colocó una nube que los protegiera del calor del sol en el día. En la noche una columna de nube para que los alumbrara y espantara todas las alimañas, serpientes y todos bichos raros y peligrosos que pueden aparecer en las noches en el desierto. Les dio maná diariamente, o sea, tuvieron la provisión de alimento diario, no les faltó. Y aunque se quejaban a veces de hambre nunca aguantaron, siempre tuvieron comida en abundancia. Les envió codornices para que incluso algunos se atragantaron de carne.
y fueron muy bendecidos. La palabra de Dios dice que aún las sandalias de sus pies no se envejecieron. Entonces mira que hay mucha bendición en el desierto, y cuando el Señor nos dice que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, por esa misma razón, porque este mundo es como un desierto, independientemente del lugar de bendición en el que nos encontremos. Y porque Él nos ha prometido, como le prometió a Israel una tierra prometida, le prometió una tierra, Canaán, a nosotros también se nos ha prometido algo. ¿Y qué es? El cielo. Estar un día en espíritu, alma y cuerpo delante de la presencia de Dios. Entonces podemos decir que hoy estamos en un tiempo de transición, o sea, un tiempo de prueba, un tiempo de preparación para llegar a nuestra verdadera tierra prometida, que es estar en la presencia de Dios. Igualmente el pueblo de Israel en el desierto estaba siendo igualmente preparado para entrar a poseer esa tierra prometida que se le había dado. Entonces, la bendición sacerdotal, como es llamada esta palabra que acabamos de leer, es una palabra también para nuestro tiempo, porque es el deseo salido, nacido del corazón de Dios para su pueblo. Israel hoy está en su mayoría fuera de esa bendición espiritual de Dios. Dios lo ha guardado, Dios le ayuda, Dios lo protege. Vemos cómo lo atacan, lo quieren destruir, no pueden. Y siendo una nación tan pequeña, Dios le provee de otra manera para que se defienda, y generalmente vemos que Israel sale adelante, pero espiritualmente Israel está muerto, porque el que hoy está vivo es el Israel espiritual, nosotros, su iglesia, los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y los que hemos hecho de Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces esta bendición sacerdotal se destaca como una garantía del favor y cuidado de Dios. Es una declaración de la intención de Dios hacia nosotros, su pueblo. Y vemos tres partes, o vamos a ver tres partes de la bendición, que los encontramos en tres versículos diferentes, versículo 24, el 25 y el 26. Y miremos esta primera parte de la bendición. Dice que el Señor te bendiga y te proteja. Yo quiero que nos conteste la misma palabra, o que nos hable la misma palabra. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice que Él nos protege, o que Él nos bendiga y que Él nos protege? Vamos a mirar el Salmo 121. Vamos a leer todo el Salmo, son 8 versículos. Y dice la palabra, Salmo 121, versículos 1 al 8. Al contemplar las montañas, recuerden que estamos viendo la versión Dios habla hoy de la Biblia. Dice: al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege.
quien está junto a ti para ayudarte. Y esto se lo está hablando el Señor a ustedes y a mí, a todos los que estamos aquí. El Señor es quien te cuida, quien está junto a ti para ayudarte. Qué difícil se va a poner la situación para aquellos que confían solo en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría, y no en la ayuda de Dios. Porque la verdad, para los tiempos que vienen, sin Dios nada podrán hacer y nada podremos hacer sin Él. El sol no te hará daño de día. Estaremos protegidos en el día, es lo que nos está diciendo la palabra. Pero también estaremos protegidos en la noche. Dice que ni la luna de noche nos hará daño. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Amén. Y esta protección no se limita a la seguridad física, sino que se extiende al bienestar espiritual y emocional. A veces uno se puede preguntar, para los que hayan oído el caso de esta familia pastoral que fue asesinada en Aguachica, Cesar. Estamos hablando de protección, pero es que el Señor no se limita solo a la protección física, sino que también a la protección espiritual y emocional. Estaban siendo extorsionados, amenazados por hacer las cosas bien, porque los enemigos de Dios siempre levantan calumnias contra personas que se deciden a servirle a Dios. Y con todas las amenazas que tenían contra sus vidas, uno dice, si uno mira ese servicio del domingo, el último culto del año, el domingo anterior, y uno mira el servicio y ver con la fe que hablan y con esa convicción que dicen las cosas, con ese amor que lo dicen, uno dice, ¿cómo es posible eso? Simplemente porque Dios también protege las emociones nuestras, nuestros sentimientos. De seguro que ellos tenían su fe plena en Dios y no en quien los pudiera proteger en esta tierra. Y la palabra nos dice que no le tengamos miedo a quien pueda matar el cuerpo, sino al que puede echar nuestras almas al infierno. Y de seguro, no tengo la menor duda, que hoy se están gozando como padres e hijos delante de su Padre Celestial, delante de la presencia de Dios. Allá están, y para nosotros algunas cosas no las entendemos porque o no se entienden porque se pone la mirada solamente en este mundo, pero nuestra mirada en verdad debe estar es en lo alto, en el Dios Todopoderoso, en la verdadera herencia, en lo que no muere, en lo que no perece, en lo que no se pudre, en lo que no se daña, que es la bendición espiritual. Y que un día el Señor, en su amor y como una promesa grandiosa para todos nosotros, nos va a devolver nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Y viviremos para siempre con Él. Entonces,
La protección de Dios no se limita solamente a la seguridad física, sino que se extiende al bienestar espiritual y emocional de todos nosotros. Vamos a la segunda parte de esta bendición. Dice ahí el versículo 25, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Recordemos que es una oración que Dios le dicta a Moisés para que se la dé a los sacerdotes que ministraban de parte de Dios al pueblo. Hoy podríamos decir que esa bendición Dios nos la entrega a los pastores para que nosotros la ministremos sobre el pueblo. Y en el caso de hoy, aquí en Manantial de Bendición, el Señor me entrega esta bendición para que yo se la dé a ustedes y sean bendecidos, guardados, protegidos, cuidados por el Señor en este año 2025. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Vamos a Hebreos capítulo 4, los versículos 15 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Dice la palabra: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amén. Y en Filipenses 4:19 dice: por lo tanto mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, todo lo que les falte, todo lo que les falte. Y recordemos algo, nos puede faltar todo, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Lo que el Señor está diciéndole a Moisés es: dígales, que los sacerdotes, que los pastores le digan a mi pueblo que si me buscan recibirán mi aprobación, serán aprobados por mí, como lo fue aprobado Jesucristo. El Señor le dijo a Jesucristo, le dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En el momento de ser bautizado. Entonces, iglesia, nosotros hemos recibido la aprobación de Dios. Si hay alguien que piensa si es posible que Jesús lo ame, que Dios quiera bendecirlo, pues crea que así es. Jesús lo ama y Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirnos a todos nosotros, porque la presencia de Dios en nosotros es una fuente de consuelo, es una fuente de guía y de fortaleza para nuestras vidas. Así que debemos aprender o debemos acostumbrarnos a vivir en la realidad de su gracia. Nosotros vivimos por la misericordia de Dios y para la misericordia de Dios. Esto quiere decir que si estamos vivos es porque Él lo ha querido. Y si Él ha querido que estemos vivos, es porque quiere derramar su gracia, sus dones, su amor sobre nosotros. Recordemos que, como les decía al comienzo, estamos en un desierto, porque este mundo es un desierto, iglesia.
La gran mayoría de las personas no honran a Dios y después se preguntan ¿por qué Dios permite que entonces el mal y por qué Dios permite que sucedan tantas cosas malas? Cuando la pregunta debería ser o a la conclusión que deberíamos llegar es que nos hemos alejado de Dios o se han alejado de Dios. No están buscando a Dios como lo deben buscar. Cada uno está viviendo como mejor le parece. Gracias al Señor que por su amor y su misericordia nosotros hemos escuchado su llamado y por eso estamos hoy aquí recibiendo esta palabra. Iglesia, Dios es quien nos mira con agrado y Él es el Dios Todopoderoso y Dios nos muestra su bondad. En tercer lugar, o la tercera parte de esta bendición sacerdotal, dice en el versículo 26 que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Y la paz de Dios no es solamente ausencia de guerra o ausencia de conflicto, sino el establecimiento del orden y la armonía perfectos de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, Él pone en orden las cosas. Empieza a ordenar nuestras vidas. Amén. Y ese orden que trae da paz. Y entre más nos ordene el Señor, más paz tendremos. En otras palabras, es la restauración de todas las cosas en su orden correcto. Qué bueno es cuando tenemos las cosas en orden, ¿cierto? ¿Qué se siente? Paz. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. ¿Después de qué? De que hayan sufrido un poco de tiempo. Mira, no le tengamos tanto miedo al sufrimiento. Y es inevitable. Mientras estemos en este mundo, es inevitable. Alguna cosa nos va a hacer sufrir, unas más que otras. Y quizá nosotros no pasaremos las aflicciones que pasen otras personas. Algunos sufrirán más que otros. Y no creamos que es que Dios ama más a uno o ama más a otros. Dios es soberano y en su buena, agradable y perfecta voluntad permite que sucedan muchas cosas. Eso sí, viviremos mejor vida los que obedezcamos a Dios y tengamos en cuenta su palabra. Porque a nosotros, los que creemos en Él, así nos sucedan cosas muy malas, recordemos la promesa de Dios: todo nos ayuda para bien. Amén. Todo nos ayuda para bien. Y eso es algo que a través de los años que pasan, de los años que vivimos, lo vamos comprobando. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones demasiado difíciles que parecían que nos fuesen a aplastar, pero de allí salimos y aquí estamos? Amén. Aquí estamos. Y si salimos de esa, mis hermanos, saldremos de más difíciles también.
Y entre más difíciles sean las pruebas, más fuertes somos o más fuertes nos volvemos. Por eso la palabra nos dice que después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria en unión con Jesucristo. Amén. En Juan 14:27 el Señor nos dice: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. Así que no se angustien ni tengan miedo. Nosotros no hemos nacido para el miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, amén, sino de poder, amor y dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Y Filipenses capítulo 4:7 debemos tener esa seguridad. Dice: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Así que recibamos esa bendición que el Señor nos da por medio de sus siervos, de las personas que ha puesto como sacerdotes, como pastores, para que nos den la palabra y nos ayuden, a encaminarnos hacia Dios. Esta paz es un regalo que sostiene a los creyentes a través de las pruebas y las incertidumbres de la vida, proporcionando un sentido de integridad y de bienestar. Y termina el versículo 27 diciendo: así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Ese ellos se está refiriendo a los sacerdotes. Ese ellos se está refiriendo a los pastores. Así nosotros como pastores pronunciaremos el nombre de Dios sobre las congregaciones, sobre las personas que llegan a cada reunión, a la casa de oración, y dice el Señor que entonces Él los bendecirá. Amén. Él los bendecirá. Por tanto, estoy seguro que hoy hay bendición para ustedes, iglesia, y para mí. Porque aunque el Señor me ha puesto aquí como pastor, yo estoy bajo la autoridad del pastor de pastores, como lo están cada uno de ustedes. Y sé que esta bendición la vamos a tomar, la vamos a recibir y vamos a hacer en las fuerzas de Dios por el Espíritu Santo, que se vuelva una realidad en nuestras vidas. Confiemos en Dios a ciegas, plenamente. No temamos, no temamos. Hay cosas que no nos salieron bien el año anterior. Pongámoslos esta vez en el Señor. Mire, seamos honestos. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué las cosas no salieron tan bien? Seamos honestos. ¿Por qué la quiebra? ¿Por qué el mal rato que pasamos? Seamos honestos. Evaluémonos. Hurguemos nuestra conciencia, hurguemos nuestra alma y preguntémonos: ¿obedecimos al Señor en todas sus cosas? ¿Hicimos caso de Él? ¿Lo honramos? Y yo creo
que nos vamos a dar cuenta que no fuimos tan fieles y que debería más bien darnos vergüenza de haberle hecho tanto reclamo a Dios. Y esta es una invitación a ello, iglesia, para que aprovechemos que está iniciando este nuevo año, para que este nuevo año hagamos las cosas de mejor manera. Y si se puede esforzar más en todas las cosas, qué bien. Pero en lo que deberíamos colocarle principal atención y esforzarnos aún más es en la búsqueda de Dios, en la confianza en Dios. Pongamos toda nuestra confianza en Él. No lo dudemos. ¿Por qué no hacemos un propósito? Yo creo que todos nosotros podemos orar más, podemos leer más la palabra, todos nosotros podemos esforzarnos por ser mejores personas. Tengamos muy en cuenta cuando vayamos a hacer un negocio, cuando vayamos a tomar una decisión, tengamos muy en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué dice? No sigamos haciendo lo mismo de siempre. Quizá después de que nos hemos metido en el problema más grande, entonces sí pensamos en que Dios nos ayude. Pero antes de meternos en el problema, le preguntamos realmente a Dios qué es lo que Él nos estaba hablando y qué es lo que Él quería para nosotros. No dejemos pasar un año más. Dios está preparando su iglesia. Él dice que viene por una iglesia gloriosa. La venida del Señor se está acercando a pasos agigantados, y Él dice que viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros entonces nos esforcemos, y no estoy colocando si nosotros nos esforzamos más en agradar a Dios, sin estar diciendo que nosotros vamos a mover, digamos, la mano de Dios por nuestro comportamiento o por lo que hacemos. En eso no podemos confundirnos, porque la salvación de Dios es por gracia. Pero sí hay algo que muchos no tienen en cuenta, y más cuando en estos tiempos, cuando la palabra se está dando con una liviandad tan grande. Alguien me decía que yo acepté a Cristo, y como Cristo hizo el sacrificio por mí, entonces yo vivo como quiero y hago lo que quiero, que ya Cristo hizo el sacrificio por mí. Y que nada de lo que esa persona hiciera, me decía, nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame más o me ame menos. Y en cierto punto tiene razón. Pero para las bendiciones de Dios, iglesia, siempre hay un requerimiento. Y vayamos a la palabra, busquemos la palabra, investiguemos la palabra, y nos vamos a dar cuenta que cada bendición tiene un requerimiento. Entonces, ¿por qué eliminamos muchas veces los requerimientos? Yo no puedo comprar el favor de Dios, yo no puedo comprar el amor de Dios. Nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame más o me bendiga más. Pero lo que sí está escrito en la palabra es que si yo temo a Dios, le obedezco, le temo, lo honro, dice el Señor,
que su amor, su misericordia estará sobre los que lo aman. Y los que lo aman son únicamente, porque lo dice la palabra, los que le obedecen. El que no obedece a Dios no sea mentiroso, no diga que ama a Dios, porque es mentiroso. Soy un mentiroso si yo no obedezco a Dios. No lo amo. Así que, iglesia, coloquémonos en pie por un momento. Quiero también invitar a los servidores, anfitriones que van a ministrar la Santa Cena, que pasen acá al frente. La alabanza, por favor, para que pasen también acá al altar. La palabra dice en Números 6, 24, 26 que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Ese es el deseo de Dios para Manantial de Bendición. Ese es mi deseo, que mi deseo para ustedes es el deseo de Dios para Manantial de Bendición. Podemos comenzar a compartir los elementos. Nadie se adelante, esperémonos todos para que comamos y bebamos de la copa al mismo tiempo cuando les dé la orden. Gracias. Gracias. Hagamos de este año un año de mucha bendición, obedeciendo al Señor, buscando más su rostro. Cuando decimos buscar más su rostro es orar más, simplemente orar más, tenerlo más en cuenta. Si voy a hacer un negocio, ¿por qué no oro y le digo, Señor, guíame? Y si tengo conocimiento de la palabra, ya sé que hay algunas cosas que me hablan. No es bueno casarse en yugo desigual, no es bueno hacer negocios en yugo desigual. Compañías entre un creyente y un no creyente, lo más probable es que no funcionen. Entonces hay cosas que es bueno tener en cuenta la palabra, y si no tenemos ese conocimiento, pues escudriñemos las Escrituras. En ellas nos parece que encontramos la vida eterna, amén. Y la oración, todo pongámoslo en manos del Señor. Todo paso que vayamos a dar, pongámoslo en manos del Señor. Hay cosas que nosotros no sabemos, Dios lo sabe todo, y el Espíritu Santo nos puede redarguir, nos puede alertar de algo, un mal que nos quieran hacer, un viaje que no debamos hacer, un viaje que podemos hacer, cualquier cosa. Debemos colocarla en manos del Señor. Bendigo estos elementos que representan tu cuerpo molido en la cruz, Señor, el pan, y esta copa, Señor, con el fruto de la vid, que representan tu sangre, tu cuerpo para la sanidad de nuestros cuerpos fue molido, Señor,
por tus llagas fuimos nosotros curados, y tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Hoy le recordamos a nuestra alma que te debe bendecir. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Y vamos a aprovechar un momento para, si no se hizo esta mañana, hacerlo en este momento, de ponernos en paz con Dios, porque la palabra también nos dice que de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Manantial de bendición. Usted que está aquí en este lugar, aproveche este momento, un momentito, para pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y no olvide siempre que le pida perdón a Dios por sus pecados, dedicar un tiempo para perdonar a quienes les han ofendido. Padre, en esta mañana, en este lugar de bendición, te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Sé que mis pensamientos me han hecho pecar, sé que mis palabras me han hecho pecar, sé que mis oídos, Señor, me han hecho pecar, sé que mis acciones, oh Padre, y mis actitudes me han hecho pecar. También sé, Padre, que he pecado por dejar de hacer lo bueno. No he orado muchas veces cuando he debido orar, Señor. No he leído tu palabra, no he confiado en tu palabra, Señor, en tus promesas. Muchas veces he confiado más en los consejos de hombres que en tus consejos, Señor. Por eso también sé que he pecado, Señor. Perdóname todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de los pecados, Señor, de los que representan esta congregación, Señor, manantial de bendición. Ahora, Dios, así como tú nos has dado infinito perdón, queremos que ese perdón tuyo hacia nosotros lo podamos extender hacia otros, Señor. Por eso perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido. Perdonamos a todos aquellos que han deseado nuestro mal, aunque no lo sepamos, los perdonamos, Señor. Tu palabra nos enseña que la venganza es tuya, que tú pagarás. Pero hoy no te decimos que te vengues de nuestros enemigos, Señor, sino que los bendigas. Bendice nuestros enemigos, Señor. Bendice nuestros enemigos y ayúdanos a amarlos, para que la misericordia tuya les alcance, Señor, y dejen sus malos caminos, Señor. Dales a ellos la oportunidad que un día nos diste a nosotros, porque un día nosotros éramos rebeldes
Y aunque decíamos creer en ti, te deshonrábamos, Señor. Ayúdales a ellos, así como nos ayudaste a nosotros. Y que ojalá, Señor, un día podamos todos juntos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo.